La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta dividir el alma y el espíritu y hasta las coyunturas y los tuétanos y es capaz de discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay criatura escondida en su presencia, antes bien, todas las cosas están desnudas y expuestas a los ojos de aquel a quien tenemos que presentar cuenta. Muy bienvenidos al episodio número 5 de Rebiblia. Quizá estéis entre los no pocos que esperan con ansias el estreno de Avatar, la segunda parte, The Way of Water. Así se llama la segunda parte de esta, en principio, trilogía que se estrenó en el 2009, que reventó las taquillas y que, para los que no sepan la historia, se preveía que la segunda parte se estrenara como mucho en el 2014. En mayo de este año, en mayo de 2022, se estrenó el tráiler y en las primeras 24 horas 148 millones de personas lo vieron. Avatar es la historia de un mundo o un planeta llamado Pandora, donde viven los Na'vi, son estos personajes azules que habéis visto en los carteles de la película, y es la historia de cómo los hombres queremos llegar a controlar ese mundo, y ahí hay una tecnología que permite que a través de la conciencia un ser humano mueva o guíe un cuerpo Na'vi, ¿no? Y se infiltre entre ellos para conocerlos, para conocer sus debilidades y de esa manera poder entrar al planeta, atacarles, etcétera, etcétera. Cuando leía estos dos versículos de Hebreos, capítulo 4, versículos 12 y 13, pensaba que estos versículos han sido usados, este y muchos otros, como si fueran un aforismo, ¿no? Como si fueran un tuit, completamente descontextualizados del resto del texto. Ahí es que nos encantan las píldoras de sabiduría, la sabiduría rápida. Bueno, lo cierto es que con mucha frecuencia cogemos versículos que descontextualizamos de su contexto global. Filipenses 4:13 es quizá el versículo por excelencia con el que hemos hecho esto. Y este versículo, el Hebreos 4:12, es un versículo que se repite muchas veces porque habla de la palabra y nos encanta pensar en ella y dice cosas muy, muy serias, muy profundas, pero tiene un contexto que es todo lo anterior, Hebreos desde el 1:1 hasta el 4:11, incluyendo las dos primeras advertencias del texto. Voy a mencionaros las 7 apariciones anteriores de la palabra. La palabra no aparece en 4:12 por primera vez, sino que la palabra aparece en el 1:3, cuando se habla de la palabra de su poder, que la palabra del poder de Jesús, del Logos, del Creador, y se nos dice que sustenta todas las cosas. Después, en el capítulo 2, versículo 1, se habla de aquellas cosas que fueron oídas y se nos dice que debemos dar más solícita atención, debemos estar pendientes a esas cosas que han sido oídas, que no podemos dejarlas escurrir. En el siguiente versículo se habla de la palabra hablada por medio de ángeles, refiriéndose a Deuteronomio, cuando se asocia la entrega de la ley con millares de ángeles que la entregan, y se nos dice que esa palabra, y el texto ya te está dejando entrever que no es ni siquiera la de ahora, sino aquella ya, fue firme. Y toda transgresión, toda desobediencia recibió justa retribución. Y está poniendo en antecedente a los hebreos sobre lo que ha sucedido con aquellos que no han hecho caso a la palabra. Y les pregunta, ¿cómo vamos a tener en poco una salvación tan grande?
Una salvación que empezó a ser proclamada por el Señor, 2:3, confirmada por los que oyeron de Él esa proclamación y testificada por Dios y por ellos mediante señales, prodigios, milagros y repartimientos del Espíritu Santo conforme a su propia voluntad. En el capítulo 3, versículo 5, aparece la cuarta aparición de la palabra y se dice literalmente las cosas que se habían de decir en ese texto del que os hablaba en el episodio anterior, en el que se habla de Moisés y de Jesús, de la casa y del constructor de la casa y de esas cosas que se habían de decir y que en el texto dice que están sustentadas en el testimonio fiel de Moisés como siervo. En 4.2, quinta aparición, y se habla de la buena nueva, que nos ha sido predicada también a nosotros como a ellos. Es decir, se reconoce que el anuncio de la buena nueva de alguna manera ya es lo que sucedió en el antiguo pacto. En 4.2 también se habla de la palabra de la predicación que beneficia a los que oyen cuando va acompañada de fe. Y en el 4.6 de nuevo se nos hablará de las buenas nuevas que llevan a entrar en el reposo, en el verdadero reposo, cuando son obedecidas. Y así llegamos al 4.12, que nos dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, cortante, penetrante y discierne esas 5 realidades de las que os quiero hablar a continuación. Como os medio insinué en el episodio anterior, Hebreos es un texto que constantemente está dando saltos atrás en el tiempo para referirse a momentos del antiguo pacto y volviendo al nuevo, hablándole a personas que están ya bajo el nuevo pacto y realmente en algunas queda claro que se presenta una ruptura entre lo que pasaba y lo que tiene que pasar ahora o lo que se está exponiendo ahora, y en otras hay una continuidad. Y en el caso de la palabra, ambas cosas son verdad. Desde luego hay una ruptura en el sentido de que estamos pasando de una palabra que fue traída por los ángeles, la ley, a una salvación más grande que está traída ahora por Jesús. Hay una ruptura, es palabra, toda es palabra de Dios, pero hay una ruptura en cuanto a su contenido. La palabra de ahora es la última palabra, es el logos, es la palabra final de Dios para el ser humano, no es la primera palabra, si queréis llamarle así, si podemos considerar la Torá de esa manera. Entonces hay una ruptura en cuanto al contenido o la profundidad de esa palabra. Sin embargo, hay una continuidad en la esencia de que la clave para el ser humano que escucha la palabra es escuchar esa palabra de Dios, bien sea en el antiguo pacto, bien sea en el nuevo pacto. Así que hay rupturismo y continuidad en este asunto. Como os digo, el texto nos va a decir hasta 5 cosas y me quiero parar momentáneamente en cada una de ellas y desarrollar un poquito de reflexión sobre ellas. La primera es que la palabra está viva, está viva. Por lo tanto, no está muerta, no es letra muerta, es una letra viva, es una palabra viva. Si está viva, tiene una voluntad, tiene intenciones, tiene un propósito. Es una palabra, una voluntad que establece un diálogo con mi palabra, mi voluntad. Sin embargo, volviendo a cosas que explicamos en el episodio 1, ella es la palabra de poder, no yo. Por lo que no puede ser manipulada. Aunque hay infinidad de personas que tratan de manipular las escrituras o que lo hacen de forma inconsciente, por ignorancia, por falta de conocimiento, por falta de buena interpretación. Pero la palabra de Dios no es manipulable. Todo pasará, pero su palabra permanecerá. Así que nuestros intentos de manipulación también quedarán aquí, ella seguirá adelante. No es corruptible, es santa. No es una palabra autómata, no se mueve como si fuera un robot, no se mueve como si fuera... porque está viva, es una palabra viva, tiene su vida y ella decide, ella vive, es un ser. No es una filosofía
ancestral, obsoleta, disponible para quien quiera venir a ella. Es una palabra que define y definirá la vida aquí y la vida más allá de aquí. La palabra está viva, pero también es eficaz. Y esta segunda cosa es algo que yo aprecio o quizá observo que a día de hoy, especialmente en la juventud, hay serias dudas sobre este concepto, de la eficacia de la palabra. Si vemos los salmos, la cantidad de salmos de lamento o salmos en los que se reconoce que al malo le va bien en este mundo, esa idea que todos experimentamos de ver gente que no se conduce por la moral de la palabra, por la ética de la palabra, o ni siquiera tiene ningún tipo de interés en lo que la palabra pueda decir, parece que aquella gente que vive ignorando los principios de la palabra, a veces viven mejor. Sin embargo, la eficacia de la palabra nos habla de su utilidad, de su servicio. No es una palabra que viene para calmar mi conciencia en un mundo teórico, en un mundo de pensamiento, pero que no es práctica, que no tiene sentido para la vida, que no me ayuda, en verdad, a enfrentar la vida. Sin embargo, la palabra de Dios realmente es sabiduría real, pertinente, relevante para lo que es verdaderamente la vida, que no es necesariamente lo que vemos en nuestra sociedad o en el día a día. La palabra de Dios mejora la vida, es eficaz para la vida, porque la palabra entiende la vida de Dios y la palabra defiende la verdadera vida. Y eso no siempre va a traer un rédito, no siempre va a sumar en lo inmediato, no siempre va a añadir calidad de vida, bienestar de vida, satisfacción de vida aquí y ahora inmediatamente. Pero eso no significa necesariamente que no sea eficaz, porque quizá esa satisfacción inmediata, quizá ese bienestar no es lo mejor para la vida. Digo quizá, no se puede generalizar. Lo que quiero decir es que la palabra de Dios es verdaderamente eficaz y seguirla, obedecerla, es realmente útil y eficaz para vivir una vida buena, santa, perfecta, de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, pero también es cortante. Algo en apariencia desagradable, cortante como un cuchillo. Cuando todos hemos vivido la experiencia de meter un cuchillo en una carne y cortarla, ¿no? Pero también un bisturí corta nuestra piel cuando somos operados, cuando estamos en una cirugía. O sea que la palabra opera, es decir, abre, corta, es capaz de extirpar, de sanar, de curar, de separar, que es el objetivo de cortar, separar algo, hay algo que tiene que ser separado. Es tan ingenuo pretender exponerse a la palabra y a la vez desear mantener, retener mi vida tal cual la vivo ahora y la concibo ahora, sin que nada sea separado de mí. Quien pretende leer la Biblia, quien pretende una vida devocional, sin dejar que la Biblia le lea a él o a ella, sin dejar que le corte, que separe, esa persona está desvirtuando la vida de la palabra y acabará leyendo un libro de historia, de cultura o de religión, pero no una palabra viva que es capaz de cortar en lo más profundo y separar y limpiar y sanar. Si me expongo a la palabra, sin embargo, si la leo entendiendo su naturaleza y me expongo y me dispongo a la posibilidad de ser cortado por ella, en verdad seré herido, pero seré herido por la verdad. En verdad seré herido, pero seré herido por la verdad para sobrevivir al pecado y cortar de mí todo aquello que no tiene vida y está muerto. La palabra de Dios penetra, va a decir el texto, va hacia lo profundo, supera la superficialidad, llega hasta los lugares más escondidos, recónditos, hasta dividir
hasta discernir, hasta llamar a cada cosa por su nombre, no quedándose en la superficialidad, en la apariencia, en lo que cada cosa aparenta, sino penetrando hasta lo profundo, hasta el interior, hasta el alma, hasta el espíritu, allí donde se puede ver qué es cada cosa y poner nombre a cada cosa. La palabra penetra, llega hasta el fondo de todo. Y teológicamente seas dicotomista o tricotomista, lo digo porque dice que divide el alma y el espíritu, y luego habla de coyunturas y tueta, no es una cuestión física, así que tienes presente el cuerpo, tienes presente el alma, tienes presente el espíritu, sea que seas tricotomista o que plantees que espíritu y alma son en verdad lo mismo y seas dicotomista, lo importante aquí es que todo está presente, todo aspecto, toda parte del ser humano está presente en esa penetración de la palabra que es capaz, hacia el interior, que es capaz de cambiar todo, mi mente, mi cuerpo, mi alma, todo. Y la palabra también va a decir el texto que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. De ese corazón en la Biblia, ese corazón hebreo, en la cultura hebrea, que no es lo que siento, es el centro de operaciones, donde está el pensamiento, donde están las emociones, donde está la voluntad, la volición del ser humano. Así que la palabra discierne, que quiere decir que no confunde verdad con mentira, sino que conoce las intenciones más profundas del ser humano. Discierne a todos los niveles, el pensamiento más racional, las emociones más profundas, la voluntad. No hay ángulos muertos para la palabra. ¿Sabes? Cuando vamos conduciendo y tenemos nuestros espejos retrovisores, pero aún así hay ángulos, cada día están mejor diseñados, pero hay pequeños ángulos que no vemos con facilidad o que nos perdemos. Bueno, para la palabra no hay ángulos muertos en nuestra vida, no hay falta de comprensión de nuestra vida, sino que todo lo contrario, comprende más allá de lo que yo mismo comprendo de mí. Dado que yo, en verdad, sí tengo muchos ángulos muertos sobre mí mismo y no conozco en tanta profundidad quién soy, cómo soy, qué busca mi corazón. La palabra nos ve quién somos en realidad. Algo parecido a lo que sucede en Avatar, cuando después de que mucho tiempo Sully, ese hombre que con su conciencia está controlando un cuerpo de un avatar y que se hace pasar por un avatar, acaba estableciendo una relación personal profunda con Neytiri, una Na'vi, alguien del planeta Pandora. Y bueno, él, como sabéis, en verdad es una persona que no puede caminar, que va en silla de ruedas y precisamente está involucrado en esta misión, o una de sus razones para estar involucrado en esta misión es que ahora, a través de su conciencia, a través de esa tecnología, él puede hacer correr ese cuerpo, él puede saltar, él puede revivir las experiencias que ha perdido con su propio cuerpo. Pero llega un momento en la película en que ella, por fin, le ve a él. Le dice, Navi, te veo, te veo. Por cierto, esta palabra es muy, muy parecida, sospechosamente parecida a una palabra hebrea que en el Antiguo Testamento se usa para hablar de los profetas, de los visionarios, aquellos que navi, aquellos que ven, aquellos que entienden la realidad, no la apariencia, sino que ven lo que hay en la profundidad. Bueno, así es la palabra. Ella está viva y es eficaz, es cortante, ella penetra, ella discierne. Más allá de eso, el versículo 13 sigue diciendo, y no hay criatura escondida en su presencia. Y nos habla de la presencia de Dios, pero nos estaba hablando de la palabra en el versículo 12. Y es que el texto está vinculando de forma absoluta, podríamos decir, la presencia de Dios y la palabra de Dios. No hay criatura escondida en su presencia. Por lo tanto, la palabra de Dios es un medio revelador de la verdad del ser humano. Donde está la palabra de Dios, está su presencia. No podemos decir que la presencia de Dios sea solo su palabra, porque también su silencio es su presencia, sus hechos son su presencia, su poder es su presencia. Pero sí podemos decir que su palabra con toda seguridad garantiza su presencia y que su voz se oye a través
de su palabra. Y en eso, esta es la manera en la que vamos a quedar. Desnudos y expuestos. Desnudos y expuestos. Dejando que la palabra nos lea tal y como somos. Ese discernimiento del que os hablaba, ¿no? Cuando Neytiri ve a Sully y dice, Navi, te veo, te entiendo, sé quién eres en verdad. No me he dejado engañar, o si estaba engañada, ahora ya no estoy engañada, ahora te veo, ya no es el cuerpo, no es la apariencia, veo quién eres. La palabra es una exposición a Dios aquí y ahora. Es la presencia de la voz de Dios que nos muestra nuestra desnudez. Exactamente igual que en Génesis, cuando Dios baja y empieza a pasear por el huerto y entonces el hombre y la mujer comprenden que están desnudos. Ante la presencia de Dios se sienten desnudos. Adán y Eva oyen a su Señor y su voz, y eso expone su realidad, su desnudez. Pero esa misma palabra es la que nos guía hacia Jesús, el Logos, la palabra en la que hallamos la gracia necesaria para nuestro socorro. E inmediatamente después de este texto, Hebreos nos va a decir, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, con confianza al trono de la gracia para que obtengamos misericordia y hallemos gracia para el oportuno socorro.